Buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien en el día de hoy y vamos a dar a continuación al tema que veníamos trayendo sobre la economía en el siglo XIX y la importancia de la economía que ya les había dicho, toda vez que la economía finalmente es eso de lo real que permite pensar una nación y que permite integrar el territorio de una nación. Les decía entonces que no se podía pensar una nación sin una economía. Basta y no como pensar esa regla. De hecho, las naciones se conocen por su economía. Si ustedes, por ejemplo, se acercan a la historia argentina, encontrarán que la economía argentina tiene, digamos, una vocación, es lo que denomina una vocación económica, por ejemplo, en la ganadería. Entonces cualquiera conoce y sabrá que Argentina es potencia en ganadería. Lo mismo Uruguay, potencia en ganadería, y que esa es su vocación. Y si usted va a Chile, encontrará entonces que Chile su vocación es minera y sobre todo en el lado del cobre. Y si va, por ejemplo, a Brasil, entonces sabremos que Brasil, por su extensión, es eminentemente minero y en términos, en algún momento histórico, una potencia cafetera. En el caso de Venezuela, pues encontraremos que su potencial es eminentemente de recursos energéticos, en este caso del petróleo. Pero en el caso de la economía colombiana, ya que es un territorio bastante complejo, entonces todo el siglo XIX, digámoslo así, fue el intento de construir una economía que lo identificara, digámoslo así, una economía que identificara al territorio o a la nación, al proyecto de nación. Y habíamos hablado de la minería y de las implicaciones de la minería en el video anterior. Y también les decía que la minería, una de las características del sector minero era que es un sector que tiene sus altibajos, digámoslo así, en términos de explotación. Y que en esos altibajos entonces el país necesitaba o el territorio necesitaba otro tipo también de economía que le permitiera vincularse, que le permitiera entonces, digámoslo así, tener recursos del extranjero, en este caso, divisas que le permitieran sobrevivir como nación. Cuando se habla del siglo XIX, entonces les decía yo a ustedes, uno puede resumir que el país, este país es muy extenso en territorio relativamente, pero esa extensión de territorio realmente no sobre todo en el siglo XIX y hasta muy entrado el siglo XX, hasta el siglo XXI, casi que uno diría que el territorio no está integrado. Y partamos de un hecho, no conocemos, antes de la constitución del 91, todavía teníamos casi que desconocido lo que eran los territorios nacionales, o sea, hoy los departamentos del Amazonas, el Bichada, etcétera, etcétera. Solamente incluso ya en la constitución del 86, esos territorios no tienen sentido, o sea, no figuran, no están vinculados y aún siguen, miremos cómo aún siguen estando totalmente desvinculados en pleno siglo XXI. Lo mismo sucede con los territorios del Pacífico, lo mismo sucede con las zonas de frontera, lo mismo sucede con el Darién, o sea, el tapón del Darién, que hace conexión en Panamá. Lo mismo sucede en el norte con la Guajira. O sea, el territorio básicamente es un territorio que si bien es cierto nos pertenece y si bien es cierto
tenemos cierta soberanía en él. Lo que es bien cierto es que ni poblacionalmente, porque son poblaciones muy dispersas en un territorio muy extenso y abandonadas por parte del Estado. Entonces, eso es una de las primeras características, ese es el abandono del Estado. Cuando hablamos del abandono del Estado, es que allá no llega mayor cosa. Miremoslo ahora con la pandemia, pues como lo que está aconteciendo. Pero digámoslo que para el siglo XIX, una de las características que tenemos es que si bien es cierto esos territorios no existen, cuando digo no existen es que no están vinculados, la característica del territorio nuestro es una característica de zona montañosa. Tenemos tres grandes cordilleras. En esas tres grandes cordilleras están dos grandes ríos que son los que básicamente es por donde tenemos buena parte de nuestra historia. Y en esas tres grandes cordilleras, si ustedes hacen el ejercicio y cogen un mapa, verán que en esas tres grandes cordilleras está la mayor densidad poblacional. Entonces van a ver que hay una cantidad de municipios en esas tres grandes cordilleras. Pues bien, lo que quiere decir esto es que el desarrollo, si queremos llamar a eso desarrollo, el desarrollo económico del país está centrado en las tres grandes cordilleras. Y en esas tres grandes cordilleras, en un sector particular del país, y es lo que se conoce como el centro del país. Entonces, las tres grandes cordilleras del Cauca, Huila y hacia el norte hasta Antioquia y Santander. Digamos que eso es el desarrollo, digamos, del país. Ahí tenemos el desarrollo económico del país, la densidad poblacional, ahí está la mayor densidad poblacional. Vuelvo, insisto, del Cauca hasta Antioquia por la cordillera occidental, del Cauca y el Valle del Cauca por la cordillera central hasta Antioquia y parte del Tolima, y de la cordillera oriental desde el Huila hasta todo hasta Santanderes, penetrando incluso la cordillera oriental, penetra al centro de lo que es Venezuela. O sea, la cordillera oriental va hasta el centro de Venezuela, que es la parte, digamos, andina de Venezuela. Entonces, ahí tenemos la densidad poblacional. Eso es una de las características, digámoslo, en términos geográficos. Y el resto del país no existe. Entonces, digámoslo que no existe. No existe, vuelvo e insisto, porque no está integrado. Si aún todavía no está integrado, imaginemos 200 años, 170 años antes. Totalmente, con decirles, sino esto, el departamento de Sucre en la zona norte solamente viene a aparecer a partir de los años 80, lo mismo que Córdoba, solamente a partir de los años 80, el resto no existe, no existen en la visión de país que tenemos. Entonces el país va a ser sino esas tres grandes cordilleras. Eso es una de las características que vamos a tener y que realmente es la importancia para lo que es la economía. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las características de estas cordilleras? Porque son tres gigantes cordilleras, cualquiera que conozca el país. Y muy bueno, ustedes como trabajadores sociales que vayan conociendo el país, cualquiera que viaja por el país sabe que este país es eminentemente quebrado y de cordilleras, y que son cordilleras altísimas. Basta sino ver, por ejemplo, en los Santanderes, el cañón del Chicamocha, por ejemplo, basta sino ver las cordilleras paisas, pues en la zona paisa, que esto es una zona eminentemente de cordillera, y basta entonces mirar, por ejemplo, la zona de cordillera del Valle del Cauca y del Cauca, por ejemplo. Entonces, este país es de cordillera. ¿Cuál es la particularidad de estas cordilleras? La particularidad de estas cordilleras es que primero son pobres en suelos, cualquiera sabe,
cualquier agrónomo sabe que las cordilleras, por ser tan altas, son muy pobres de suelo, de nutrientes en el suelo, o sea, son muy pobres. Lo que dan es barbecho, como dicen los campesinos, o sea, rastrojo. Y este es un país de rastrojo realmente. Hoy en día el rastrojo vale pues por la cuestión ambiental, pero en términos de economía y hasta muy entrado, hasta hace pocos años, esto es un país de rastrojos. Entonces es un país de suelos muy pobres, muy pobres. Es un país cuyos suelos son muy resecos, muy pedregosos, diría uno. Es un país donde su territorio es muy difícil en términos de comunicación. O sea, cualquiera que vaya por cualquier departamento de estos a la zona andina verá que uno se pregunta cómo hicieron para llegar hasta acá, por ejemplo. Entonces, la forma de integrar el país es muy complicado, muy difícil, a tal punto de que todavía tenemos una incomunicación enorme, pues basta sino ver, por ejemplo, entre Bogotá y Villavicencio, la famosa vía al llano, como que es una cordillera inmensa, como cada que hay, por ejemplo, un pequeño aguacero, una pequeña lluvia, inmediatamente tapona eso y entonces eso vive constantemente en derrumbe. Eso hace que un país de estos en términos económicos no sea atractivo para la inversión, ya que para sacar la producción está muy lejos de los puertos. Aparte de eso, el sistema capitalista siempre ha tenido presente desde la modernidad, desde el siglo XV, que el desarrollo capitalista se da en los grandes puertos y a orilla de los ríos o de los mares, o cerca de los ríos y los mares. Entonces uno puede encontrar, como en América Latina, para poner un ejemplo breve, por ejemplo, si usted va a Quito está muy cerca relativamente y realmente la capital económica de Ecuador es Guayaquil. Si va a Perú, el Callao está, como decir, 20 minutos del puerto del Callao a Lima. Si va a Santiago de Chile, está cerca, media hora, una hora cerca a Valparaíso. Si va a la Argentina, ni qué decir. Si va a Montevideo, ni qué decir. O si va incluso a Asunción, en Asunción tiene sobre el río Paraná, que prácticamente es la salida al mar y que es una cosa gigantesca ese río y precioso, entre otras cosas. Entonces, Colombia, el centro operativo de Santa Fe de Bogotá, completamente aislado, todavía hasta hoy. Un carro de Santa Fe de Bogotá a Buenaventura se demora 18 horas. Un carro de Santa Fe de Bogotá todavía a Barranquilla se está demorando 12 horas. Eso es una extensión enorme con todo lo que implica entonces en ese momento. En este momento, si ese es el momento, imaginémonos entonces 150, 170 años hacia atrás. Entonces, la dificultad es enorme por nuestra geografía. Nuestra geografía es muy compleja y eso es lo que no permite, digámoslo así, un desarrollo infraestructural que es la base del desarrollo capitalista. Sin infraestructura no hay desarrollo capitalista. Eso es evidente, pues lo que muestran las grandes potencias son sus transportes, sus puertos, la aviación, etcétera, etcétera, y lo que permite que el mercado funcione. De resto, nosotros no tenemos nada de eso. Entonces la pregunta es sencillo, tenemos un poquito de minería, esos 3 distritos que les comentaba yo a ustedes, tenemos un poquito de agricultura, este país es de monocultivo, entonces monocultivos en la ganadería, en el tabaco, en el añil, un poquito de ganadería, no somos potencia en ganadería, finalmente los que son potencia en ganadería, vuelvo, insisto, son Argentina y Uruguay, incluso el Brasil y Paraguay.
Pero nosotros no somos potencia en nada, en nada. En América Latina nosotros no somos potencia en nada. No somos potencia económica en nada. Y eso da cuenta de que nuestro territorio entonces sea un territorio para el desarrollo, digámoslo así, de cierta economía autárquica que lo que se produce se consume, y de cierta economía que sea de básica. ¿Qué es una economía básica? Los productos básicos de la canasta familiar, o sea, qué sé yo, el maíz, la yuca, la papa, de todo eso se produce. Esto es lo que da cuenta de lo que llaman algunos economistas de la diversificación del país y de la diversidad del país, a la cual yo no creo. Yo no creo en la diversidad del país toda vez que este país realmente no es potencia en nada. Sí, producimos de todo un poquitín, pero no producimos nada. Lo único que producimos sí es mucha coca, en la cual nos hemos desarrollado y que eso tiene una historia en particular. Pues bien, el siglo XIX, si esa es la condición, digámosle, del país, imaginemos 170 años con el proyecto de país, con el proyecto de nación. La pregunta era, ¿cómo articular todo ese territorio que tenemos, sobre todo de montaña, que es nuestras montañas, cómo articularla a una economía? Entonces el mundo comienza a experimentar, sobre todo a mediados del siglo XIX, a raíz de los viajes de conquista y a la raíz de los viajes comerciales en todas partes del mundo, en el Asia, en África y en América, comienza y viene introduciendo, sobre todo los franceses, un tipo particular de producto que contrariamente a lo que la gente piensa, no es de América, ni de Colombia, ni de Brasil, ni nada de ese tipo de cosas, que es solamente de África. Su origen está en África. Y es lo que se conoce como el café. El café es árabe. El café es árabe, ¿sí? Entiéndase eso. Y entonces son los franceses los que comienzan a introducir el café y obviamente por sus viajes comerciales, y lo introducen a América vía Martinica. Martinica es una isla que queda en el Caribe, y lo introducen allá. Luego entonces de Martinica, paradójicamente, pasa a Venezuela. Digamos que el origen del café en términos del continente está en Venezuela, en la zona andina venezolana. Cualquiera que conozca Venezuela, no sé si alguien de acá, tengo entendido que es de Venezuela, conoce el territorio venezolano y sabrá que la zona andina, Venezuela tiene una zona andina y que produce también un poco de café para el consumo. De hecho, me llama mucho la atención porque hasta hace algunos años uno compraba café granulado y en su marquilla decía hecho en Venezuela. Pues bien, entonces el café pasa por Martinica y luego a la parte continental, o sea, el continente va a Venezuela. En Venezuela, y toda vez que, y esto tiene un antecedente, digamos que en Venezuela y Caracas, les explicaba yo en alguna ocasión de estos videos, tiene mucho más migración europea, y es mucho más abierto a la migración desde su génesis, digámoslo así, contrario a nuestra visión, que es una visión eminentemente conservadora frente a la migración. Aquí no viene nadie, y no viene nadie por la dificultad que tiene el territorio. O sea, este territorio no es fácil. Entonces entra a Venezuela y por Venezuela comienza y entra a Santander. Ahí en Santander comienza realmente la explotación de la caficultura colombiana. Es en Santander, con grandes parcerías, con grandes terratenientes.
a tal punto que el café, por ser un producto que necesita mucha mano de obra, entonces esa mano de obra santanderiana no la van a tener, toda vez que Santander se involucra en las guerras civiles. Entonces, y la guerra necesita hombres y necesita mano de obra. Y esa mano de obra la extraen de la caficultura, la extraen de la caficultura, de la caficultura santanderiana, porque es más rentable la guerra que la caficultura en el siglo XIX. Y comienza, lo cual hace que la caficultura en los Santanderes caiga y realmente se arruine, porque eran de grandes hacendados que tenían intereses no solamente en la economía de la caficultura, sino intereses políticos. Recordemos que el liberalismo, esa visión del pueblo liberal, es muy santanderiana en el territorio nacional. Entonces, Santander se quiebra la caficultura. Al quebrarse la caficultura en Santander, todos sabemos que el departamento de Antioquia limita con los Santanderes. Limita con los Santanderes y entonces esa caficultura santanderiana comienza a penetrar a la zona de Antioquia. Y aquí está el grueso. Realmente es Antioquia la que se encarga literalmente de ejercer una presión económica de tal tamaño que permite que la nación se integre y permite que haya un producto que nos identifica como nación. ¿Por qué? Porque Antioquia. Y antes de comenzar con Antioquia, entonces aquí hago un paréntesis importante. La primera característica es que el café es un producto que se cotiza en los mercados internacionales. Y es uno de las cuatro grandes bebidas que, digámoslo así, tienen importancia en el mundo y que aporta al mundo, digamos, en la gastronomía y en las bebidas. El té es una bebida que es del Asia. ¿Sí? Todos sabemos que el té es del Asia. Todos sabemos que el vino, por ejemplo, es de Europa, de Francia. ¿Sí? Todos sabemos que la cerveza es alemana. Y todos sabemos que el té, el café, si bien es cierto es árabe, en el caso de América Latina se va a implantar en varias zonas de América Latina, en especial en Centroamérica y en Sudamérica con Brasil y esta zona andina. Y por último, entonces, encontramos por ejemplo, lo que América Latina aporta a la gastronomía de las bebidas es el cacao. El cacao. El cacao es un producto eminentemente autóctono latinoamericano. Contrario a lo que es el café. Vuelvo, insisto, el café es árabe. Y ya posteriormente las otras bebidas, Coca-Cola, ya es el producto pues del desarrollo capitalista americano que es el emblema, digamos, norteamericano. Digamos que esas son las características de las bebidas. Cada continente, cada zona del mundo va a aportar una bebida y un producto en la gastronomía finalmente. Entonces el café entra a Antioquia. ¿Qué es Antioquia? Y aquí los invito a que se lean varias novelitas. Lástima no hacer digamos, un video de novelas para hablar de la novela, pero yo los invito a que se lean la novela, porque la novela nos va a permitir entender muchas de las características que ligeramente las hablo acá, y digo ligeramente porque realmente es muy ligero. En 40 minutos uno habla muy poco realmente. Hay una novela que se llama, de Tomás Carrasquilla, que se llama La Marquesa de Olombo.
La Marquesa del Yolombo me va a dar cuenta de las características del pueblo paisa, me va a dar cuenta de la idiosincrasia del pueblo paisa, me va a dar cuenta de la minería del pueblo paisa, de la religiosidad del pueblo paisa. O sea, el que lea la Marquesa de Yolombo está leyendo diría uno que casi que la génesis y el pensamiento del pueblo paisa, para entender cómo es la idiosincrasia del pueblo paisa. Si ustedes me leen siquiera La Casa de las Dos Palmas de, de, de Vallejo, de, sí, de Vallejo, La Casa de las Dos Palmas, encontrarán, no de Fernando Vallejo, sino del otro Vallejo, encontrarán que en la Casa de las Dos Palmas está toda la idiosincrasia, Manuel Mejía Vallejo. Encontrarán que la Casa de las Dos Palmas de Manuel Mejía Vallejo, encontrarán que existe toda la particularidad y el accionar del pueblo paisa. Y es muy importante, y sobre todo la forma como se establecen en Antioquia. Y esa es la grandeza de esa obra. Y si se leen a Arturo Echeverry en un textico, en una novelita corta, Bajo el Cauca, y Tala, una otra novelita Tala, van a encontrar entonces que se entiende Antioquia desde la zona de Rivera, del Cauca, básicamente. Entonces esto es para decirlo de esta manera. El café entra a Antioquia. ¿Cuáles son las características de Antioquia? La primera característica de Antioquia es que Antioquia la va a cruzar dos grandes cordilleras. Va a cruzar la cordillera occidental y la cordillera central. Esas dos grandes cordilleras que convergen la una muere por allá en el norte también, la otra muere en el nudo de Paramillo. Esas dos grandes cordilleras, digamos que configuran la geografía antioqueña. Cualquiera sabe que si usted va a cualquier municipio de Antioquia, tiene que trepar. Antioquia es todo trepando, digámoslo así. Antioquia es todo loma. A excepción de algunos sectores de Antioquia, que empiezan a desarrollarse a partir de la caficultura, porque Antioquia tiene grandes 5 zonas, económicas. Digamos que tiene una zona como es la de Urabá, que solamente se va a integrar a la economía antioqueña ya a finales de la década del 70 y principios del 80. O sea, de resto no conocemos Antioquia. Antioquia no, o sea, Urabá no hacía parte, digámoslo así, no estaba integrada en la visión económica. Tenemos una zona del Bajo Cauca que es eminentemente minera, y esa minería es de lavado. Miren ustedes que sigue siendo de lavado. Y tenemos una zona que es la del oriente antioqueño, que es la gran reserva agrícola que tiene Antioquia, sobre todo de la agricultura, el maíz y todos los productos agrícolas y de eso, de verduras, etcétera, etcétera. Y tenemos la zona del suroeste. Resulta ser de que la zona del suroeste es la zona que por su característica de terreno es propia para la caficultura. Y realmente el desarrollo de la caficultura está centrado en la zona del suroeste. Entonces, tenemos esa geografía. La particularidad entonces sigue siendo la misma. Es zona quebrada. ¿Sí? Cualquiera que viaje al suroeste o a cualquier zona de Antioquia, para hablar de Antioquia es una zona quebrada. Tenemos que el clima es más o menos parecido en todas partes, en todos los pueblos de Antioquia son más o menos parecidos. Y entonces eso nos da que empieza a penetrar, digámoslo así, la caficultura al departamento de Antioquia. ¿Qué tiene la caficultura y por qué es importante? ¿Por qué arraiga tanto en Antioquia? Porque el departamento básicamente se va a centrar en esa caficultura. Y
y aquí vienen las razones y viene entonces lo que medianamente va a tener el país y medianamente va a ser el soporte económico del país. Antioquia es un departamento aislado. Desde el siglo XIX, para comenzar desde el siglo XIX, aislado. Antioquia no le ha gustado pertenecer a la clase política. No, Antioquia es aislado. El antioqueño es apático a la política. El antioqueño es amante al dinero. El antioqueño es lo más amante al dinero. Al antioqueño lo que le interesa es el dinero. El dinero. Y al antioqueño con el dinero le interesa entonces una institución que con el dinero la va a poder representar fuertemente. Y esa institución es la familia. Paisa, dinero y familia es lo único que hay en este territorio y sigue habiendo. Si ustedes miran el discurso de ese señor Uribe, de esa cosa, va a escuchar que es siempre lo mismo. O sea, esa es la razón por la cual el paisa es eminentemente conservador y acérrimo. Entonces, paisa que se respete es dinero, familia y religión. Pare de contar que aquí no hay más nada. A él lo que le interesa, a él no le interesa el Estado, no le interesa la clase, no le interesa la política, no cree en políticos, no cree en el Estado, no cree en nada. Lo único que cree es en la religión, en la familia y en el poder que da el dinero. Entonces, y tiene otra de las características y es que el paisa es eminentemente ahorrador, eso de ahorrador es austero, que no es más que un miserable. El paisa es un miserable, la cultura paisa es una miserable. Yo soy paisa para que me entiendan y entonces por eso puedo hablar de los paisas para que después no me vayan a juzgar que yo soy paisa y muy paisa, por eso hablo y me parece que es una cultura, tenemos una cultura desastrosa, desastrosa. Entonces, aparte de que es un paisa austero, trabajador, laborioso, todo por la familia. Imaginen que hay un programa todo por la familia. Trabajador, etcétera, etcétera. Es el perfecto para un tipo particular de economía como es la capitalista, que todo se basa en el ahorro. El capitalismo se basa en el trabajo y ahorro, porque sin ahorro no hay nada. Entonces necesitamos un producto que integre, un producto que me permita a mí jalonar todo el proceso. Y ese producto indiscutiblemente es el café. ¿Cuáles son las características del café por las cuales tenemos y que pegó tan bien en el territorio nacional y que a partir de 1880 se va a constituir en el eje de la economía colombiana? Hasta 1980, o sea, fue hasta hace poco, hasta la apertura económica con Gaviria, con la Constitución del 91, el café es el eje central y sigue siendo un renglón importante de la economía colombiana. Si ustedes miran una novelita que me parece que tuvo su éxito en su momento, aparte porque era asesorada por colegas de la Universidad Nacional, historiadores, miran esa novelita en la cual participa Margarita Rosa de Francisco, que se llama Café con aroma de mujer. Es una buena novela, una buena novela. Pocas veces hacen una cosa bien hecha. Esa es una buena novela clásica y que da cuenta de la caficultura y del café colombiano. Pues bien, el café tiene estas particularidades, por eso pega en Antioquia y en el territorio andino y en Antioquia particularmente. Primero, el café es un producto que pega muy bien en las zonas de ladera y en las zonas secas, resecas de ladera. Entonces es un producto que da muy bien ahí, o sea, una mata que pega fácilmente en esas zonas de ladera. No así entonces en zonas cálidas ni nada, no, en zonas de ladera. Toda vez que las zonas de ladera
en el territorio nacional y en Antioquia no pasan de cierto rango de clima, que es el perfecto para el café. Y es que el clima del café y el clima de la zona de ladera que nosotros tenemos es entre 18 y 25 grados centígrados. Cualquiera que viaja a cualquier municipio y a la entrada de los municipios está bienvenido a Angelópolis, temperatura 18 grados, 22 grados, 17 grados, etcétera, etcétera. Esa es la temperatura perfecta del café en la zona andina y todos nuestros pueblos andinos tienen esa particularidad, esa temperatura, templadito que llamamos, que nos gusta tanto lo templadito, ni fu ni fa, como todos nosotros, ni fu ni fa, por eso es que aquí nunca progresa nada, ni fu ni fa. Vaya entonces unos políticos que tenemos que ni fu ni fa. Parece que somos brotados de la tierra. El café, aparte de eso, cualquiera que viaje a la zona andina encontrará que el café necesita un tipo de sombrío. O sea, fuera de la mata de café existe un tipo de sombrío que es el que permite que el café crezca rápidamente, robusto, etcétera, etcétera, y rápido. Y ese sombrío lo constituye frutales, lo constituye plátano, lo constituye otros productos de pan coger, que son muy importantes. Entonces, la caficultura tenemos el café y para el sombrío, para que el café produzca más rápido y fuerte, tenemos productos de pan café. O sea que ya tenemos dos productos, productos para la canasta familiar. El café tiene la otra particularidad y es que necesita mucha mano de obra. Entonces cualquiera, cuando ingresemos a la universidad, van a ir al bloque del Camilo Torres. Si ustedes se ubican a la entrada de Camilo Torres, mirándolo de frente, ¿sí? Mirando de donde tenemos la escultura, y miramos al Camilo Torres, en el lado derecho, en el costado derecho del Camilo Torres, encontrarán unos retablos, diría o unas imágenes, unos cuadros, donde está el cultivo del café. Y entonces ahí le cuento esa historia. Cuando entremos a la universidad, si es que entramos algún día, entonces van a ver ustedes, y esa es la división del café. Entonces el café necesita preparar el terreno, hacer el almácigo, los cosecheros, los que lavan el café, los que escogen el café, etc. Eso es lo que se llama división social del trabajo. El café necesita división social del trabajo, no así los otros productos. La mina no necesita división social del trabajo porque la mina sencillamente sacan el oro, lo organizan y se va. Lo mismo que otros tantos productos, pero el café necesita división social de trabajo, desde la preparación del terreno hasta la exportación. Y entonces esa división social de trabajo necesita mano de obra, mucha mano de obra. Y la otra característica es que Antioquia, la mano de obra no era como en los Santanderes, sino que la mano de obra paisa es una mano de obra familiar. Entonces la industria caficultura o la caficultura en Antioquia es una caficultura de familia. Entonces nuestras familias y cualquiera que vaya al suroeste encontrarán que no, la parcela del café, o sea, las parcelas no tienen más de 4 o 5 hectáreas de café, y eso es por familia. Entonces, y el paisa, como en esa visión de familia, una familia abundante, entonces era 4, 5, 6, 11 miembros, tenía garantizada la mano de obra. Tener familia para el paisa es garantizar la mano de obra. No en balde la industria paisa está basada en la industria de familia. Entonces, tener familia es garantizar la mano de obra. Entonces ya tenemos ahorros. Ahorramos en la mano de obra, pero ahorramos también en la base alimentaria, porque el sombrío es plátano, yuca, qué sé yo, maíz, etcétera, etcétera, y tenemos la base alimentaria asegurada. Y tenemos el producto de exportación, que es el que nos da el grueso del ahorro. Entonces, básicamente,
el paisa en lo que tiene en la caficultura es un producto de 20 años, porque el café duraba en esa época, un palo de café podía durar 20 años, el café pajarito, que era normalmente el que se conocía, duraba 20 años produciendo. Entonces el campesino nuestro tenía un producto garantizado por 20 años, y lo cual significaba que en 20 años podía hacer ahorros y podía entonces tener posibilidad para invertir en otros negocios, como lo hizo efectivamente, porque ese campesino, ese cafetero, invirtió en comercio, invirtió en industria, invierte en educación de sus hijos. Para el paisa la educación de sus hijos es fundamental, sobre todo llevarlos a la universidad. Por algo tenemos entonces esa tradición en el pueblo paisa, y lo que significa entonces que el café sea el eje constitutivo de ese desarrollo. Posteriormente, entonces, el pueblo paisa, al crecerse la familia y al tener esas parcelas tan pequeñas de 4 hectáreas, los obliga a extenderse y a irse a otras regiones, y es lo que se llama la colonización antioqueña. Entonces el pueblo paisa se emigra a lo que es el Caldas, a Risaralda, hasta el norte del Valle, el norte del Tolima, y conquista, digámoslo así, a punta de trabajo, conquista esa zona, y es lo que conocemos el viejo Antioquia, o la colonización antioqueña, o la influencia antioqueña en el centro del país, toda vez que emigra. Cuando usted tiene una cantidad de personas trabajando en una zona, vuelvo, insisto, porque el café es un producto de mucha mano de obra, entonces requiere productos manufacturados. El café es el que jalona la base industrial del desarrollo antioqueño. Entonces jalona, por ejemplo, fábricas de textiles, fábricas de costales, fábricas de jabones, fábricas de medias, fábricas. O sea, el café va a jalonar toda vez que necesita abastecer esa mano de obra, necesita abastecer esa población que hay en el campo y en los pueblos de productos. Necesita galletas, entonces buena parte de la industria paisa que tenemos todavía hoy, Galleta Noel, Confites colombiana de Confites, Industrias Extra, toda esa industria es producto del desarrollo cafetero. Entonces, miremos que el café es el que va a integrar, el café el que va a dar vida económica y división social al trabajo. Y esa caficultura, ese desarrollo cafetero, entonces permite, que está centrado en la familia, permite acentuar cierto tipo de ideologías y cierto tipo de conflictos. Ideología como la conservadora, y obviamente detrás del conservador lo religioso, y conflictos que posteriormente vamos a ver en el siglo XX, que van a desarrollar básicamente en la zona cafetera, toda vez que los conflictos en Colombia van mutando de zona a zona, y eso posteriormente lo vamos a mirar, aunque sea ligeramente. Entonces, miremos entonces que el café es el que logra articular la economía colombiana, logra articular los ejes económicos, que son la industria, que son la agricultura, y que es básicamente la exportación posteriormente. Entonces, es el café realmente lo que permite integrar, y lo que permite entonces decir que acá se empieza a pensar en una nación, porque se integran los territorios, se integra lo geográfico a la producción nacional y al pago de impuestos y al reconocimiento de una actividad económica. Esa es la nación. Entonces, la nación realmente está articulada a un proceso productivo, que en nuestro caso es básicamente el café. El café es la base de nuestra economía y ha sido la base de nuestra economía. Estamos en pleno proceso de cosecha próximo,
y se requiere mucha mano de obra, obviamente. Entonces, esa es la importancia del café. Yo quisiera que vieran de pronto un capítulo o vieran de pronto Café con aroma de mujer para que vean ustedes lo que acabo de mencionar y la importancia finalmente. Espero que les haya gustado y espero entonces las preguntas que vamos a tener y que mañana y pasado mañana estaremos hablando. Hasta luego.